Bienvenidos a una edición más de Demente Positivo que llega a ustedes por cortesía de Calamundos, Nepal, Tíbet, que ya se acerca la fecha porque va a ser del 26 de abril al 4 de mayo. Un viaje que siempre he querido hacer por lo que llaman las montañas de Buda. Hay mucho budismo, obviamente en Nepal está la influencia del hinduismo, vamos a visitar templos, monasterios y vamos a poder ver el monte Everest. Eso que es un sueño, para algunos una quimera, y además vamos a poder confrontar nuestras propias creencias en un viaje para despertar nuestra conciencia. Calamundos no es un viaje de turismo, es mucho más que eso, es conocerte más mientras reconoces un destino diferente. Así que te espero en Calamundos 2019, Nepal, Tíbet, del 26 de abril al 4 de mayo, con extensión a Bután, porque del 4 al 10 de mayo, ese grupo de personas que osan con conocer el producto de la felicidad, ese índice que mide por qué la gente en este pequeño país es feliz. Toda la información en ismaelcala.com. ismaelcala.com. Vivimos en un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. La ropa no me sirve. Siempre planifico y nunca me salen las cosas. Estoy cansado. Un mundo en el que muchos viven desde la excusa, la queja y la no aceptación. Estoy muy desordenado. Necesito votos. No soporto a mi jefe. Estoy demasiado deprimido. Para que no te vuelvas loco, aquí reprogramamos tu coco. Inteligencia emocional, psicología positiva. Todas las herramientas que necesitas para convertirte en un demente positivo. Demente Positivo, el programa de Ismael Cala. Saludos y bienvenidos a una edición más de Demente Positivo. Estamos realmente contentos, felices. Y mi querida Lore, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola chicos, qué lindos han venido hoy. Me encanta cuando se visten, se Estamos ponen de elegantes. azul, Ustedes Mo y de yo. azul, Sí. yo Marinero. rojo como el Oh, amor, Captain, my Captain. porque hoy estoy más enamorada que nunca. Y verlos a ustedes, de verdad que Mo, ese corte me encanta. Amor, nació de mí, Nació de ti, de la esperanza, amor. Bueno, vamos a presentar a Ay, nuestra Dios. invitada, ¿les A quien parece? amamos, por cierto. Y por supuesto, es que con ella hemos compartido momentos importantísimos. Además, uno de esos aprendizajes intensos que fue Cal Speaking Academy. Es estudiante graduada de nivel 1 y estoy seguro que vas a hacer el nivel 2. Así que quiero presentar a nuestra invitada que tiene un apellido, digo yo, este apellido hay que pronunciarlo con alcurnia. Y con el toque Y italiano. con el toque Veramente italiano. italiano. María Grazia Lo Giudice. ¿Lo dije bien? Stai bene? Perfecto. Muy bien, bienvenida María Gracia, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, gracias a Dios. Celebrando la vida todos los días y agradeciendo por estar aquí. María Gracia se dedica a empoderar jóvenes, a ayudarles a cómo vivir la vida al máximo, desde la resiliencia, como lo explica ella, por su propia experiencia de vida, y por eso la hemos querido invitar a nuestro podcast. Hace 2 años, en un accidente aeronáutico, perdió a su esposo y a su único hijo. Entonces, con esto les digo que mamá, usted que nos está escuchando, papá, ser humano, hijo, hermano, todos nosotros podemos tener situaciones en la vida que ni siquiera imaginamos, ¿verdad? Entonces, cuando a uno le toca vivir situaciones como esas, es de donde se prueba la verdadera fuerza y fibra del ser humano, de qué estamos hechos para poder lidiar con el dolor, vivir el duelo y moverte más allá del duelo. Yo creo que este podcast va a tener una enseñanza increíble por el ejemplo y por la filosofía de vida y por además lo que está haciendo con ese dolor María Gracia en este momento. María Gracia, te invito a escuchar una reflexión. ¿Te parece? Claro, perfectamente. Porque nosotros siempre comenzamos con un tema y el tema de hoy, a propósito de tu visita, es duelos. ¿Los vivo o les huyo? Porque siempre he pensado que nuestra existencia es un milagro y por lo tanto debemos disfrutar al máximo esta estadía en el mundo. Siempre también, y lo hacía en Cuerpo y Alma en el mes pasado de noviembre, yo le preguntaba a todos ustedes que tú estuviste allí también y diste tu testimonio, gracias por eso. Preguntaba qué tiempo planeas estar muerto. La eternidad es el infinito. Entonces venimos nosotros en esta dimensión de seres espirituales en una experiencia terrenal, vinimos a amar, a aprender, a cumplir nuestra misión de vida hasta el día en el que nos toque volver a esa infinitud de Dios en el universo. Y los duelos
nacen ante el sentimiento de pérdida que nos puede generar un fuerte apego emocional hacia algo o alguien, y no necesariamente están ligados con la muerte física únicamente hablando. Sufrimos porque alguien se va, bien sea de este plano o se muda lejos, porque algo a lo que nos aferramos se acabó, una amistad, un trabajo, un ciclo de vida. Regularmente preferimos evadir el tema hasta que la realidad nos llama a la puerta, ya que quienes quedan atrás son los que no la tienen tan sencilla. Es una realidad dura para enfrentarla, para lidiar con ella. Eso nadie lo puede quitar o desmeritar. Ahora, pasar por un duelo es reconocer nuestra vulnerabilidad ante el inminente vacío que se genera en nuestra alma, el cual muchas veces buscamos llenar o tapar con otras cosas que no siempre nos hacen bien. Según los psicólogos... Taparlo es también hipotecar ese vacío, ¿no? Es eternizarlo también, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante, porque según los psicólogos, los duelos se vive desde 5 etapas, que son, escuchen esto, la negación al evento que acaba de ocurrir, la ira, el enojo, la rabia, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hermana? Luego, la negociación con el proceso, luego la depresión y por último, la aceptación. Y estadísticamente hablando, al menos el 5% de las familias a nivel mundial experimentan la pérdida de algún familiar cada año. Y de esta cifra, el 10% de los duelos se tornan de tipo patológicos, es decir, el doliente se queda en la fase inicial de negación. O quizás en la segunda, que es la ira, la rebeldía contra el mundo y hasta contra Dios, que yo lo he sentido en muchas personas que han venido a recibir coaching sobre esto. Y en esta etapa, que es la negación, la primera, la persona deja y ordena las pertenencias del fallecido como si no hubiese pasado nada. Puede ver su rostro en todos lados o inclusive ir más allá y adoptar la personalidad y características propias del difunto. Una persona puede quedarse allí por tiempo indefinido y si no recibe ayuda, su trastorno le puede llevar al suicidio. Jorge Bucay, escritor y terapeuta argentino, suele decir que el peor enemigo en el duelo es no quererse a sí mismo y que cada quien tiene su propio tiempo para superar su pérdida, puesto que no todos experimentamos este dolor de la misma manera. Por ello, cada mañana al levantarnos debemos dar las gracias no solo por disponer de otro día para llevar adelante nuestros propósitos y sueños, sino también por las cosas que empiezan, pero sobre todo por las cosas que acaban. Aunque es difícil, debemos ser más conscientes de la no permanencia de nada ni de nadie. Aprendamos a vivir desde el amor, practiquemos siempre el agradecimiento, pero sobre todo, cultivemos el desapego, porque esas serán siempre nuestras mejores armas para sobrevivir a un duelo. Y María Gracia es una sobreviviente de un duelo, porque ya yo siento desde el corazón y por observar tu comportamiento que tú te has movido a la aceptación. Y desde la aceptación, ¿qué hago con esto? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo soy positiva todos los días? Pero volvamos a tu historia. ¿Qué edad tenía tu esposo? ¿Qué edad tenía tu único hijo? Disculpen. Cuando esto sucedió. Me da mucha pena, como dirían en Centroamérica, interrumpirlos, pero nos tenemos que ir a una pequeña pausa y ya volvemos con su respuesta. Muchas gracias, Mo, porque es la primera vez que has hecho con total respeto y dignidad por nuestro invitado esta pausa. Muchas gracias. Demente Positivo hace una pausa y regresamos en breve con María Gracia para que nos cuente su proceso de vida, su historia. No se nos vayan. Nuestro invitado se está convirtiendo en un demente positivo. El Campamento iExponential te da la bienvenida. Inscríbete para el programa del 21 de julio al 3 de agosto y experimentarás una de las mejores ciudades del mundo para estudiar y vivir. Además de aprender del mundo de los negocios, aprenderás el sentido pleno de tu vida, el liderazgo mindful exponencial, la innovación, generando un plan de carrera y sabiendo cómo alinear tus planes de emprendimiento con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. En el Campamento iExponential podrás experimentar cómo es vivir, aprender y jugar en un campus universitario plagado de jóvenes tan brillantes como tú y que también están preparándose para cambiar el mundo. En este programa de 2 semanas aprenderás a transformar lo que te apasiona en objetivos llenos de propósito y generar un impacto significativo en la sociedad. Los fundadores y los facilitadores del Camp iExponential han diseñado minuciosamente este programa para otorgarte el conocimiento, los medios y las habilidades para que alcances el éxito al que aspiras como líder exponencial y emprendedor con propósito.
¿por qué no aprender y generar amistades para la vida? Muchas personas nos dicen que el Camp iExponential es como un mini MBA para la vida, la carrera profesional y el emprendimiento. Nuestro currículum está diseñado para ser retador, a la vez que está adaptado para que la experiencia sea guiada en esas 2 semanas y así mantener a los alumnos enfocados en su meta de cambiar el mundo. Visita i-centralexponential.com, i-centralexponential.com para más información. Señoras y señores, atención, por favor. Presta atención. Ismael Cala tiene muchas buenas cosas para contarte. Aquí, en Demente Positivo. Demente Positivo. Continuamos en esta edición muy especial de Demente Positivo. Estamos hablando, en este caso, no con una persona famosa, no una persona que nos trae un libro, que bien pudiera escribir y ojalá que esté en sus planes y su historia de vida, sino como una persona que es parte de nuestra comunidad, es parte de nuestra tribu, ha ido a muchos de nuestros eventos y experiencias, Cala Speaking Academy, En Cuerpo y Alma, entre otros varios, y realmente la hemos visto superar un proceso reciente en su historia de vida. La pérdida por un accidente aeronáutico de su esposo y de su único hijo. María Gracia, vuelvo y repito la pregunta, ¿qué edad tenía tu esposo, qué edad tenía tu único hijo en el momento en el que ocurre este accidente? Mi esposo tenía, primero quiero saludarlos a todos, gracias por la invitación. Mi esposo tenía 48 años y mi hijo estaba a una semana de cumplir 17. ¿Qué sucedió? ¿Cómo te enteras brevemente de esta noticia? Bueno, ellos salieron a volar, mi esposo por ser piloto lo hacía como hobby y deciden salir a dar una vuelta a pocos días de venirnos para Estados Unidos por unas vacaciones bien merecidas. Ellos salen y bueno, el avión se precipita porque hay un desperfecto y me entero la noticia estando en mi casa, 5 de la tarde, y me dicen, María Gracia, tengo que decirte algo, el avión está desaparecido, no sabemos qué pasó con el avión, pero bueno, mi corazón me decía que eso no era así, que yo sabía que que ya algo había sucedido, porque ya mi esposo había participado en 2 búsquedas de dos aviones que habían caído, y yo una vez le dije, wow, mi amor, esto me toca y ojalá nunca me llamen para decirme, mira, Pascual se cayó en un avión y mira lo que pasó. Wow. Parece mentira, pero fue así. Y bueno, me entero de la noticia estando en mi casa y bueno, espero noticias, decido quedarme en mi casa, pero de una vez lo primero que hago es hacer llamadas telefónicas a los pilotos amigos, que si en verdad había que hacer una búsqueda, pues era el momento porque ya estábamos cerca de la puesta del sol y yo dije, si no va a poder pasar más nada, no van a poder buscar, pero obviamente era lo que a mí me decían, ya todo el mundo sabía lo sucedido, que el avión se había caído y que bueno, habían fallecido ellos 2. Cuando tú conoces esta noticia, obviamente esto es, a pesar de que tú hubieses dicho en algún momento, espero que no me toque, uno estas cosas no las ve nunca posibles o reales, hasta el momento en el que ocurren. ¿Tuviste estas fases de duelo? O sea, esto que acabamos de comentar de las 5 fases del duelo, la primera siendo la negación, la ira, ¿verdad? ¿Tú las pudiste vivir o fue un proceso mucho más expedito de lo que sucede en otras personas? Yo creo, sin que me quede nada por dentro observando, volviendo atrás, todo lo que viví, yo digo que será que yo soy de otro planeta o no sé qué pasó. Yo nunca, en mi proceso hasta el día de hoy, he renegado de Dios. Nunca puse en tela de juicio a Dios de decir, ¿por qué me sucede a mí? Simplemente lo primero que dije, ¿cómo voy a hacer ahora yo sola? Y fue ponerme en conversación con Dios. Eso fue muy rápido. Eso fue en cuestión de 5 minutos, que a lo mejor parecía media hora, no lo sé. Decir, bueno, Dios, si esta es la realidad, yo a todas estas no sabía todavía que ellos se habían caído. O sea, sabía que había una desaparición, pero mi corazón como me decía que no, yo sabía que algo no estaba bien. Y lo que le dije, bueno, Dios, si ellos cayeron, únicamente te pido y están malheridos, apiádate de ellos y llévatelo, porque yo lo voy a soportar. Y una vez me puse a rezar, daba vueltas en mi casa buscando qué era lo que tenía que hacer. Inmediatamente llamé por teléfono a muchas personas que yo asumía que me podían ayudar y eso fue lo que hice y mucha gente se enteró por mí lo que estaba sucediendo. Y entonces, ¿en qué momento tú dices, yo acepto este duelo?
O sea, hubo esa pregunta, porque es que esa pregunta es la más humana, ¿eh? Y este es un tema que nos toca a todos y yo quiero que ustedes entiendan que es verdad, la pregunta del por qué a mí o por qué a ellos no nos lleva a futuro, te deja enquistada en el hecho y en el pasado, pero yo creo que es una pregunta que nace desde la auténtica necesidad de saber y de explicar eventos, sobre todo eventos trágicos, eventos que no nos dejan una huella alegre en nuestras vidas, sino una pérdida. ¿Tú te llegaste a hacer esa pregunta? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ellos? No. No. De verdad que no. Tengo que aceptarlo. De hecho, lo manejé mucho con mi psicóloga. Yo no manifesté una rabia en el momento, ni hasta el sol de hoy, porque de verdad, no sé, será porque nosotros nos preparamos, y va a sonar extraño que lo diga, casi 2 semanas o una semana antes del accidente, los 3 estábamos conversando en mi casa y decíamos, ¿qué va a pasar cuando alguno de nosotros falte? O sea que en la familia se había tocado el tema de la muerte. Sí. Mira qué sano lo que María Gracia va a comentar a partir de ahora y yo creo que esto nos va a dejar mucha lección a todos los que estemos escuchando, porque el gran problema con el duelo es que la muerte nunca se contempla como la posibilidad real que es en nuestras vidas y como lo más natural que puede ocurrir en cualquier momento con lo frágil que es nuestra vida. Sí, estábamos conversando y decíamos cómo queríamos terminar o qué eran nuestros últimos deseos al momento de que ocurriera el fallecimiento. Yo siempre me preparaba, Ismael, haciéndome ver que era yo la que se iba a ir. Preparé a mi hijo para que él pudiera estar solo, para que él fuera un hombre de bien y que Dios me diera dicha y salud de verlo casado. Era lo que yo le pedí a él, que por lo menos Gianfranco, que para mí fue un ángel en la tierra y hoy en día es un ángel que me acompaña, yo le decía, bueno hijo, esta es la realidad, ¿cómo te gustaría a ti? Él me dice, mira mamá, vamos a hacer una cosa, porque siempre entre nosotros lo que prevalecía era la jocosidad, era el estar alegres. Y me dice, bueno mamá, pero si tú te vas primero, a final de cuentas vamos a ser nosotros o voy a ser yo quien decida cómo va a ser tú. Tienes razón, hijo. Es lo que me estás diciendo es verdad, tú eres el que va a decir, pues ¿sabes qué es bonito? Que tú, al último momento de mi vida o de mi decisión, cumplas lo que yo quiero. Y una de las cosas es, creo que yo no quiero que me entierren, yo quiero que me cremen y mis cenizas van a ir al mar. De hecho, si hay alguien más que se va antes que yo, eso es lo que yo voy a hacer. Y eso fue lo que se habló y hasta ahí quedó el tema. Y ellos no mencionaron en el caso de ellos, digamos... Sí, lo mencionamos. Sí te lo dijeron, claro. que querían y yo todo. Yo le decía a mi marido, le decía, mi amor, o sea, él era cazador, él era pescador, todo lo que él pudiera ser. Un aventurero. Era parapentista, o sea, wow. él era bien... Vivió intensamente, vivió al máximo. Por eso es que yo creo que una de las cosas que me hace estar tranquila, ellos vivieron. Y mi hijo era igual que su papá, con la diferencia que era un poco... con la cabeza más puesta sobre el cuello. Mi esposo era más loco a hacer las cosas, en cambio mi hijo era un poquito más consciente. A pesar de que las hacía, ¿sabes? Se mantenía. Yo le decía, mira, mi amor, la única manera de yo hacer justicia es que cuando tú mueras, te lancen en el mar, que te coman los peces, que se sientan un poco y listo. O sea, entre todo esto era el echar un poco de chiste. Pero sí se manejó el tema. Una vez yo le decía a mi esposo sentados en la cama, mi amor, ¿qué pasará si tú te vas y yo me quedo sola? Él sentado, como en posición de meditación, se voltea y me dice, ¿sabes qué? Tú estás bien, tú no vas a estar sola, tú estás perfecta. Ah, ok. Me di media vuelta y ya. O sea, el tema siempre se tocó. Entre nosotros el tema siempre se tocaba. Y yo creo que esa es una de las cosas que me ha ayudado a seguir adelante y el hecho de no tener deudas pendientes como familia, ni ellos hacia mí, ni yo hacia ellos. Y por eso es que he logrado llevar mi resiliencia en la forma como la he logrado llevar. Chicos, ustedes que han estado escuchando obnubilados, interesadísimos, que los veo absortos en el testimonio de María Gracia, ¿le nace alguna duda sobre este tema? Bueno, claramente está, perdón Lore, está puesta muy a prueba la resiliencia, ¿no? Es uno de esos casos de la vida en los que, por más que lo haga, no sé, yo creo que no estoy preparado. Creo que uno nunca está preparado. Y al fin y al cabo es la actitud. Me gustaría saber si esos 5 estadios de los que hablabas al principio son algo que uno tiene que atravesar para terminar de hacer la catarsis y el duelo, porque en su caso... No, pero yo estoy diciéndote que psicológicamente María Gracia pertenece a un 0.00001% de la población promedio y del ser humano promedio, y por eso yo quería que su testimonio fuese escuchado.
porque sí se puede hacer un duelo celebrando la vida, más que estar en agonía perenne de decir estoy en un sufrimiento y además me tengo que aparentar estar en sufrimiento y devastación, no solo por ellos, que ellos saben porque se habló el tema y quieren ver a su esposa y a su madre feliz, ¿verdad? Porque no hay nada que ella pueda hacer para evitar el suceso, no, por otros que quedaron vivos y que juzgan a la persona que está en duelo. Y yo creo que eso lo hablamos María Gracia y yo cuando ella me comentaba que había mucha gente que no podía entender verla con una cara, por lo menos, si no feliz, con una hermosa sonrisa, pero con una cara no triste, no acongojada, no estreñida, ¿verdad? ¿Y cómo tú resolviste ese problema? ¿Se te acercó gente a decirte, ¿y cómo tú estás tan bien, María Gracia? Nosotros acostumbramos a hacer unas misas por 9 días luego del fallecimiento, luego de la cremación realmente. Yo recuerdo, las misas fueron 9 días repletas, donde no cabía un alma, donde alrededor de la iglesia por fuera había gente, donde no había gente que se pudiera sentar. Mucha gente acompañándome, gracias a Dios. Y habían personas que se me llegaban, personas un poco de más edad, y me decían, tú tienes que llorar. Y yo decía, pero ya va, ¿por qué tú dices que yo tengo que llorar? Si yo, quiero llorar, obviamente lo voy a hacer. Yo no voy a dejar o aparentar algo que no sienta. Y nunca lo he hecho y yo creo que nunca lo haré. Ahora, mis momentos de dolor son míos. Yo los he tenido, todavía los tengo. Y una de esas experiencias la pasé estando en el... Aquí, en Cal Speaking señor. Academy, exacto. Y bien fuerte. Entonces, yo nunca me cerré a mi dolor. Yo siempre, pero eso sí, tenía mi refugio, que va a sonar extraño, era mi baño en mi cuarto, ese era mi refugio. Yo simplemente me sentaba, meditaba lo que estaba pasando, pensaba en que, bueno, esto tiene que seguir, yo debo seguir por ellos, al punto de mi esposo tenía que haber ido ese fin de semana a la playa a llevar un repuesto. Resulta que ese repuesto el día miércoles, ellos fallecen el sábado, y el día miércoles yo me monto en el carro, me voy con mi hermano, con un amigo, y yo necesito ir a llevar esto, porque esto era lo que mi esposo lo tenía preocupado, y yo voy a cerrar este otro ciclo, que era ir a la playa, llegar a donde nosotros siempre estábamos, y lo hice. Ellos me respetaron, yo entré sola a mi espacio y tenía que vivir esa experiencia, y lo hice. Eso fue justamente miércoles, luego del fallecimiento de ellos, y después que yo drené, después que yo logré recordar a mis ángeles desde ese sitio, eso todo fluyó con más tranquilidad. Al punto que el día sábado, justamente una semana después, yo tenía las cenizas de ellos en mi casa, yo tuve un almuerzo, ese día estaba sola, yo decido ir a mi casa sola, mi familia me acompañó por muchos días, y yo digo, no, esto tengo que vivirlo, yo esta experiencia debo pasarla, debo cerrar otro ciclo más de mi vida. Decido llegar a mi casa sola, entro, me puse en conversación con ellos, obviamente mucho dolor, drené bastante, sentía la presencia de ellos conmigo, y después lo que hice fue sentarme de frente a la computadora y ponerme a ver todo lo que había en el usuario de la computadora de mi hijo, que yo jamás lo había visto, jamás. Fue una experiencia bien nutritiva, digo yo, porque ahí salió una María Gracia que lloraba mucho, una María Gracia que se reía a carcajadas de todo lo que mi hijo tenía en sus videos, o sea, cosas que yo decía, ¿en qué momento pasó esto que yo no me enteré? O sea, y lo disfruté. Y yo creo que eso me ayudó, de verdad que eso me ayudó a seguir adelante, a cerrar otra parte más de mi vida. Y dije, bueno, ya esto lo pasé y ya, de aquí en adelante lo que venga va a ser todo mucho más fácil. Y ahora, María Gracia, que es la parte de esta lección hermosa que cierra este podcast, es María Gracia con ese dolor, con esa memoria de su esposo y sobre todo de su hijo adolescente, está haciendo una labor, ha iniciado su propia plataforma, está moviendo vidas, creando esperanza, y te has convertido en una madre, yo diría que una madre de amor, ¿verdad? Para muchos jóvenes de corazón. Cuéntanos cómo se llama tu movimiento y qué planificas, cuál es tu visión de futuro con esta idea. Sí, yo voy buscando, siempre en esa búsqueda de ayudar a los jóvenes que se me acercaban y que veían en mí ese pedacito de Gianfranco que no estaba. Yo dije, bueno, esto tengo yo que aprovecharlo, y creé una página que se llama Juventud Plena, donde allí, bueno, escribo, a mí me gusta escribir, y eso lo del libro es una de las cosas que está en mi futuro hacer.
Y de verdad que, bueno, si esto yo lo hago, y a veces yo leía lo que escribía y yo decía, wow, esto salió de mí, ¿en qué momento? ¿Cuándo? Entonces dedico todas las mañanas o en las noches, o cuando puedo, a hacer reflexiones, hacerle ver a los jóvenes que se debe seguir adelante, que se debe vivir intensamente, que sí se puede lograr una juventud plena. Y eso es lo que quiero. De hecho, hice un conversatorio como un piloto sin experiencia ninguna, no había venido al Cala Speaking Academy. Hoy en día estoy preparándolo, me quiero dedicar a esto, dejé de trabajar para hacer esto y ayudar a todos esos jóvenes. Tengo varios casos bien cercanos que estoy ayudando y que ven en mí esa mamá amiga, no esa mamá, porque simplemente no soy su mamá, pero sí se abren conmigo, sí me hacen ver que necesitan un poquito de esa ayuda. Y es hacerle ver a los padres que tenemos que pensar un poquito más en nuestros hijos, que tenemos que oírlos y abrazarlos cuando ellos lo necesiten. Y a todos los jóvenes lo que les digo es, si se puede, traten de hablar con sus padres y atrévanse a decir las cosas, no les tengan miedo, que sí vale la pena celebrar la vida. Muy al lugar esa charla, porque hay muchos países donde está creciendo el índice de suicidios en jóvenes principalmente. Así es. Y más adelante daremos la información de las redes de Juventud Plena, que yo las sigo. Y bueno, yo sí las admiro mucho porque yo sí tengo un problema con la muerte. Me cuesta mucho hablar muerte, que alguien se muera. Cuando mami toca el tema de, chicos, quiero que el día que me mueran me hagan la fiesta, la serenata, yo sí tengo No, y además un yo he conflicto. visto cómo tú has sufrido. Recientemente murió uno de tus mejores amigos, Lore, y yo vi cómo eso te tocó y te derrumbó, literalmente, o sea, te derrumbó. Y es normal, porque además la muerte nos toca la sensibilidad humana de uno decir a esta persona que yo la disfrutaba, esta persona que es parte de mi vida, físicamente no la voy a tener más. Pero ahí es donde uno tiene que prepararse, porque esos momentos llegan tarde o temprano. Es más difícil para una persona como María Gracia, joven, llena de vida, poder despedir a su hijo y a su esposo. Uno se prepara para la muerte de sus padres, es como más orgánico, es más biológico, es ley de vida que si son mayores se van antes que uno, pero a veces sucede todo esto de una manera que no es tan natural y tan orgánica. Y mira, ahora mismo yo siento que tú estás emocionada, ¿no? ¿Estás emocionada, Lorena? Sí, lo veo en tus ojos, lo veo en tus ojos. Entonces, yo sí te aconsejo, Lore, que si eso es un tema tan sensible que, por ejemplo, mira, te saca las lágrimas, el solo imaginar que tu mami no va a estar o que tu hermana no va a estar, hay que trabajarlo porque al fin y al cabo no es ese amor sano que nosotros queremos mantener. Hay mucho apego cuando esto está ocurriendo y la verdad les digo, cuando hay tanto apego hay personas que han perdido el sentido de su vida porque alguien a su lado ya no está. Y, por ejemplo, en Cuerpo y Alma se paró a dar un testimonio otra chica que también perdió un bebé pequeño, pero tenía otra hija. Y entonces ese tiempo de duelo, de negación, de frustración, le quitó alegría y presencia a un ser que lo necesitaba, que era su otra hija. Yo tengo una gran amiga que perdió a su hijo y que tenía ya el niño, un niño, o sea que ella es abuelita de su nietecito, de este hijo que murió con 40 y tantos años en un accidente. Tiene otra hija, nietos de esa otra hija, pero nunca pudo pasar de la negación y la ira. Una persona creyente que nunca más creyó en Dios porque dijo, no puede existir un Dios que me haga esto. Y realmente perdió la sonrisa para siempre. Entonces, yo siento que no vale la pena. Yo siento que nosotros los seres humanos tenemos que, ojalá no nos pase algo como lo que nos ha descrito hoy María Gracia. ¿Quién quiere que esto le pase a un ser humano hablando de personas llenas de vida, de jóvenes, de su esposo? ¿De cuántos años de matrimonio? 25. 25 años de matrimonio y por lo que tú cuentas, una pareja en feliz matrimonio, bien llevado, con comunicación, con amistad, porque es lo que infiero. Sí. De hecho, puedo contar algo que nos pasó, o que me pasó. Nosotros hicimos la renovación de votos el 1 de junio, el accidente fue el 6 de agosto. Yo en un momento decía, mi esposo se quitaba el anillo para trabajar y yo buscaba ese anillo, ¿dónde estaba? No lo conseguía, lo busqué en un sitio donde asumí que podía estar. Lo cierto del caso es que nunca apareció. A unos días yo dije, no me preguntes por qué, Ismael, por eso es que las cosas me pasan y Dios, yo me siento bendecida por llevar la vida como la estoy llevando. Y yo decía, bueno, voy a volver a buscar. Me paré frente, mirándome al espejo, hablando hacia mí misma, le dije, mi amor, yo sé que tú lo dejaste y yo lo voy a conseguir. Tengo esa esperanza. Mi sorpresa es que donde ya yo había buscado el anillo, que no estaba, apareció. Mira. Conseguí el anillo, hoy en día lo llevo conmigo. Y a los 2 días de esto sucedido, alguien me dijo, un vecino donde yo vivía, me dice, yo necesito hablar contigo. Y yo le digo, sí, cuéntame, ¿qué pasó?
soñé con tu esposo y con tu hijo. Yo sí, y claro, en ese momento me invadió el llanto, yo qué emoción, poco tiempo de haber muerto ellos y que alguien me dijera que había soñado con ellos porque yo no lo había podido hacer. Y me dice, no sé qué quiso decirme Pascual. Me dijo algo 3 veces, me repitió solamente una frase 3 veces que tú debes saberla y yo tengo que decírtela. Y yo, ¿qué te dijo? Dile a María Gracia que el secreto está en el anillo. Y se lo repitió 3 veces. Wow. Y en una esquina estaba mi hijo que sonreía y yo le dije, tú estás claro, esto no lo sabía nadie. Yo no se lo había comentado siendo al padre, que era quien oficiaba en las misas. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, desde ahí comenzaron a suceder muchas cosas, pero ya del solo hecho, llevo conmigo el anillo, el mío, el de él. Y eso es, para mí, esto es una bendición. No sé qué quiso decir mi esposo con eso. Algo, me imagino a lo mejor tener fuerza, el saber que lo tengo conmigo, ¿sabes? Es como sentir que es él el símbolo de que sí. aunque él no esté físicamente, su pacto de amor hacia ti, el cuidado y la protección, está en energía, porque nosotros somos energía. Ese último aliento que desaparece de nuestro cuerpo va al campo de todas las posibilidades, que es el campo unificado de Dios, de donde venimos. Somos espíritu, somos energía. Entonces ellos están contigo, igual que mi padre, igual que mi abuelita, igual que nuestros ancestros que a lo mejor físicamente no están. Gracias por tu testimonio, María Gracia. Y yo quería contarles el caso opuesto, porque María Gracia nos ha dado, de verdad, y nos ha puesto el estándar de cómo vivir una pérdida y un duelo a un nivel casi extraterrestre. Para nosotros los seres humanos que tantos apegos tenemos y que tan poco hablamos de la muerte cuando estamos en vida, ¿nos esperando a qué? ¿Hablar de la muerte cuando ya no podemos y no tenemos lengua? ¿Y cómo comunicarnos? Me parece poco sabio. Pero el filme Aftermath, protagonizado por Arnold Schwarzenegger y Scott McNairy, que es del 2017 y está dirigido por Elio Lester, narra cómo la vida de 2 personas completamente desconocidas se entrecruzan cuando un error causado por un controlador aéreo termina en desgracia. Y esta historia, inspirada en la tragedia aérea del lago de Constanza, en 2002, muestra cómo el duelo de un hombre que pierde a su familia, que en este caso es el personaje de Schwarzenegger, en un terrible accidente aéreo, puede ocasionar una fuerte venganza por no saber llevar su tragedia, ya que se quedó estancado entre la negación y la ira. Entonces les invito a buscar Aftermath, esta película, para que vean el caso opuesto, ¿no? Cuando alguien se queda totalmente en negación, ira, y no puede ir a la aceptación desde el amor y hacer algo con esto. ¿Dónde podemos entonces localizar la plataforma que has creado, Juventud Plena? Ahora en Instagram, que es donde tenemos ahí a miles de personas que nos quieren y nos siguen. Y por ahora, vamos a ver, vendrán cosas mejores. Creo que... Puedes contar con toda nuestra ayuda. Por supuesto, Gracias. por supuesto que sí. Además, qué lindo que puedas estar haciendo esto en nombre de tu hijo y de tu esposo. Me encanta, María Gracia. Gracias por estar con nosotros y la verdad que es un testimonio que nos va a llevar, ya lo sabíamos, lo habíamos conocido de ti, pero queríamos extenderlo a todos los que nos escuchan y nos ven a través de la familia de Demente Positivo. Gracias. Gracias, María. Feliz de verte. Gracias. Y hablando de juventud, yo quiero invitar también a todos los jóvenes que nos están escuchando o viendo a través de Demente Positivo, aprovechando tu presencia, María Gracia, y tu movimiento Juventud Plena, para invitarlos a nuestro primer campamento de verano en la Universidad de Miami en el 2019, este año, porque vamos a estar del 21 de julio al 3 de agosto en The University of Miami, que por cierto tengo que decir que es una de las universidades más prestigiosas del país y sobre todo del sur de la Florida. Vamos a participar Juan Casimiro, Ismael Cala, este servidor, Biznovator, que es la empresa que Casimiro preside por varios años, que tiene la experiencia de hacer estos campamentos. Nosotros nos sumamos con el tema de mindfulness, de inteligencia emocional, de marca personal, mentalidad de emprendimiento desde el alma. Y es un taller, es un campamento de inmersión total, 2 semanas en el iExponential Camp. Una experiencia única para aspirantes, líderes, adolescentes, innovadores sociales, emprendedores y agentes conscientes del cambio. Toda la información la pueden buscar en i-centralexponential.com. i-centralexponential.com. Y vuelvo y repito las fechas, es del 21 de julio al 3 de agosto del 2019. Va a ser increíble oportunidad, 150 horas de aprendizaje exponencial, liderazgo y toma de decisiones que elevarán tu futuro como joven. Oportunidades de aprendizaje de vanguardia que te prepararán para triunfar en la universidad
en tu carrera, en tu emprendimiento y en la vida. Conocimiento en los fundamentos de mindfulness, innovación social, liderazgo, espíritu empresarial, planificación empresarial e impacto social. Así que yo creo que esto resuena mucho con el propósito de Juventud Plena, María Gracia. Así es, y gracias a ti por la invitación. De verdad que creo que muchos de los jóvenes que nos siguen les va a servir. Los invito a que lo hagan. Perfecto. Y muchos de los que nos están escuchando también son papás, así que pueden tomar la decisión en este verano de 2019, papás y mamás, ¿verdad?, de poder enviar sus hijos y que estarán en buen cuidado, en buen recaudo con nosotros. Bueno, si quieres escuchar este programa, puedes hacerlo en iHeartRadio, Spotify, Apple Podcast, iTunes Radio y por supuesto todos los viernes en YouTube. Y lo más importante, si te gustó este tema y te tocó el corazón como a mí, que son temas tan cerca del alma, te invitamos a que lo compartas con tus amigos, con tu familia, porque de verdad que tenemos tanto que aprender. Así que danos 5 estrellitas y escúchanos y compártenos. Así es, llegamos al final de esta edición muy especial desde el corazón de Demente Positivo. Despido siempre con la frase esta que es como un mantra, es una firma que yo siento que abre puertas desde la conciencia, desde el corazón. Y es: Dios es amor, hágase el milagro. Hasta la próxima vez. Para que no te vuelvas loco, aquí Programamos el coco. ¿Quieres? Demente Positivo. Demente Positivo.